Hello, welcome to LinguaVid, an open door to the world. On this occasion, we're going to continue talking about the passive voice in perfect progressive tenses. Hola, en esta ocasión vamos a hablar acerca de la voz pasiva. Vamos a continuar el tema de la voz pasiva, pero en esta vez vamos a hablar de los tiempos perfectos progresivos de la voz pasiva. Miremos qué es eso. Cuando hablamos en tiempos perfectos en voz pasiva, estamos hablando de lo que ha estado siendo hecho. Lo que ha estado siendo hecho. Recuerden que los tiempos perfectos nos hablan de lo que se ha hecho. Entonces, si nos mezclamos con el progresivo, que es lo que está ocurriendo, entonces decimos que es lo que se ha estado haciendo o lo que ha estado siendo hecho. Tengo aquí un ejemplo ya. Miren lo que dice aquí. She has been solving the problem. She has been solving the problem. ¿Cómo lo traducirías? Muy bien. Ella ha estado resolviendo el problema. She has been solving the problem. También podríamos decir I have been solving the problem. Esto sería en voz activa. Siempre vamos a utilizar un paralelo entre la voz activa y la voz pasiva para que nos quede más claro. Aquí obviamente tenemos identificado al sujeto que está realizando la acción, ella. Recuerden que en la voz pasiva, ¿qué es lo que hacemos? Le quitamos presencia, digámoslo así, le quitamos importancia o excluimos al actor principal y nos enfocamos en el objeto de la voz activa. En este caso sería el problema. Entonces, ya en voz pasiva, tomamos el objeto y lo convertimos prácticamente en el sujeto principal. Eso ya lo saben. Sin embargo, es bueno que lo recordemos siempre. Entonces aquí el objeto es el actor principal, el problema, the problem. Continuamos con el perfecto progresivo, has been, y como ya desaparecimos al actor de la voz activa, entonces simplemente decimos the problem has been being solved. El problema ha estado siendo resuelto. Hay un pequeño cambio en la traducción. Ella ha estado resolviendo el problema ha estado siendo resuelto por alguien. Recuerde que aquí podemos agregar a un sujeto. Podemos decir by her, por ella. El problema ha estado siendo resuelto por ella. Entonces sería un tiempo perfecto progresivo. Así de sencillo, en voz pasiva. Pero antes de que continuemos, vamos a hablar ahora de esto mismo, pero en pasado y luego en futuro. Antes de que continuemos, vamos a construir la frase aquí, paso por paso. Regresemos. Esto sería la voz activa, ya sabemos cuál es el sujeto en la voz pasiva, es decir, el objeto de la voz activa, el problema, the problem. Estamos hablando en perfecto progresivo, entonces el perfecto lo formamos aquí. Have seguido un verbo en pasado participio. The problem has been. Y acá tenemos el verbo resolver, solve. Solving. El verbo principal en la voz activa nos está indicando que el verbo to be acá tiene que pasar en progresivo. Mírenlo, ing. Eso es lo que tenemos en cuenta. Recuerden que lo hemos hablado en varias ocasiones. Cuando vamos a pasar una frase de voz activa a voz pasiva, buscamos el verbo principal de la frase y ese verbo tenemos que hacer dos cosas con él, como dos ecuaciones. La primera es tener en cuenta que él va a terminar en voz pasiva, va a terminar en pasado participio. Pero también tenemos en cuenta que el mismo verbo nos indica cómo va a estar el verbo to be representado en esa frase. Entonces, ya sabemos que el verbo es solve, ya sabemos que aquí va a pasar en pasado participio, pero también sabemos que como el verbo está en ing, el verbo to be va a pasar acá en ing. Escribimos be, le agregamos ing y luego solve. Realmente no es tan complicado. Siempre tengamos en cuenta eso. La clave principal es esto.
ubicar al verbo principal y mirar en qué tiempo está escrito, porque ese es el tiempo que nos va a indicar cómo vamos a pasar el verbo to be a la voz pasiva y luego ese mismo verbo lo pasamos en pasado participio. Bueno, aquí quedó resuelto esto de una forma muy sencilla. Si quisiéramos devolver esta frase directamente a la voz activa, pues haríamos lo reverso. Sabemos que el verbo principal es solve, mírenlo, ahí está, to solve, y sabemos que este es el objeto. Podemos inventarnos un sujeto, crearlo o incluirnos nosotros mismos. Yo diría, por ejemplo, I have been, aquí me está indicando cómo uniríamos a estos dos. I have been solving the problem. I have been solving the problem. Es así de sencillo. Vamos a mirar entonces cómo lo hacemos en pasado progresivo. Perfecto, progresivo, pero en pasado. Bueno, listo. Vamos a analizar entonces qué cambios han ocurrido. Para empezar, ya saben, vamos a hablar ahora de ese pasado perfecto progresivo. Miren los cambios que hicimos. La frase es la misma. ¿Qué cambios hemos hecho? Ya no es lo que ha estado siendo hecho, sino lo que había estado siendo hecho. Es decir, estamos hablando del pasado. Entonces aquí el verbo solamente sufrió un cambio. Cambiamos la S por la D para ponerlo en pasado. Lo mismo acá y lo mismo acá. Eso es todo. ¿Qué dice aquí? She had been solving the problem. Ella había estado resolviendo el problema. El problema había estado siendo resuelto. ¿Por quién? Si queremos decir, por ella, by her, by me, by you. Acá lo mismo entonces. No es un cambio trascendental que nos confunda mucho. I have been solving the problem. I had been solving the problem. Creo que lo más importante es tener en cuenta la pronunciación. Que si es en presente, que me suene bien ese have. Y si es en pasado, que me suene bien la de had. I had been solving the problem. Piensen en cualquier tipo de circunstancias a las que se le puedan aplicar este tipo de frases. Construyanlas. Recuerden que aquí al terminar el video pueden ver una buena cantidad de frases equivalentes para que lo miren más en contexto. Pero siempre va a ser importante que ustedes practiquen tipos de frases que ustedes consideren que realmente pueden utilizar o en algún momento nos pueden ser efectivas en una conversación o bien sea porque estamos escribiendo algo. Bueno, vamos a mirar el futuro entonces. Ok, listo, es así de sencillo, miremos los cambios. Ya tenemos ahora el futuro perfecto progresivo. Aquí ya, como estamos hablando en futuro siempre vamos a utilizar el verbo will. Eso obviamente cuando estamos transformando un verbo. She will. Miren que aquí ya cambió de she has a have. ¿Por qué? Exactamente, porque tenemos un verbo modal presente y siempre que estemos utilizando un verbo modal, el verbo que le sigue inmediatamente debe estar en su forma, perfecto, su forma base, así es. She will have, y como es presente, es futuro, perdón, perfecto, aquí está el perfecto, futuro, perfecto, es como las matemáticas, 1, 2, 3, futuro, perfecto, y aquí está el progresivo. She will have been solving the problem. ¿Qué dice ahí? Piénselo. Exacto. Ella habrá estado resolviendo el problema. Ella habrá estado resolviendo el problema. En voz pasiva, entonces, ya sabemos los cambios, pero acá pasa igual. The problem will have been being solved. El problema habrá estado siendo resuelto. ¿Por quién? Por ella, por mí, por usted, by me, by you. Entonces, el futuro perfecto progresivo nos habla de ¿qué? De lo que habrá estado siendo hecho. De lo que habrá estado siendo hecho. Es así de sencillo. Miren que aquí se me olvidó hacer el cambio. Vamos a hacerlo. ¡Voilà!
Listo, así de sencillo. The problem will have been being solved. El problema habrá estado siendo resuelto. El problema habrá estado siendo resuelto. Very simple. Continue practicing. And don't forget to see the rest of the videos related to the passive voice. Recuerden que nos quedan pendientes unos videos de la voz pasiva. Thanks for watching. See you in my next video.